faz del que no ha nacido, ser la voz de ese ser que ya es un ser encarnado, porque él hizo su planificación en el plano espiritual. Pero acá, en material, en ese periodo de gestación, aún no tiene voz, aún no tiene voto. Entonces, ¿quién más para nosotros poder ser la voz de ellos, poder ser la voz de y hacerlo en pro de la vida? Entonces, esperamos que sea un tema muy participativo, ¿verdad? Esto va a ser muy dinámico, así que bueno, vamos a dar inicio. El hermano Willy nos va a estar acompañando para que podamos sacar ese tema y lo podamos compartir de todas esas experiencias que hemos tenido y que nosotros podamos llevar ese pensamiento para la campaña que vamos a ir realizando. Hermano Willy, entonces... Hermano Carlos, Joaquín, que nos pidieron que pudiéramos coordinar este tema para poder conocer el contenido y podamos transmitirlo en nuestras familias, en nuestras escuelas o en el lugar, en los diferentes contextos donde nos desenvolvemos para prevenir el aborto. Tenemos conocimiento sobre la importancia de prevenir el aborto porque sabemos las consecuencias que esto conlleva. Y por ello es importante que este mensaje, este tema, podamos aprenderlo muy bien. Hemos coordinado aquí con el hermano, pero desde que salimos de Guatemala ya me sentía resfriado y con dolor de cuerpo, pero eso no ha limitado el poder estar acá. Estamos acá con ese buen deseo. Dejamos aquí al hermano para que nos va a insertar el tema. Bueno, gracias. Bueno, antes de dar inicio, todos, por ser el nombre y el tema de prevención del aborto no significa que solo tienen que estar jóvenes aquí, sino que todos, aparte de ello, tenemos un espíritu joven y que podemos dar la parte de no negativamente, decir sí a la vida, nada negativo. Entonces, yo quiero saber, antes que todo, de dar inicio por completo, alguna primera participación que ustedes quieran participar. ¿Me puede decir si la materia o nosotros como materia somos energía? Sí, la hermana dijo que sí. A ver, entonces, ¿se cree entonces que el cuerpo y el espíritu son una sola cosa que podemos cumplir y que sea energía? Sí, porque no la palabra que sea. La palabra. ¿Cuál es su nombre? Dalila. Qué importante la respuesta de Dalila. ¿Y qué podemos decir eso? En una parte material. Hubo un científico muy famoso, ¿verdad?, que él dijo en una de sus ecuaciones que la materia y la energía son una sola. Entonces, como seres creadores de nuestro Padre Celestial, el espíritu, nosotros como seres humanos somos energía. Por lo tanto, todo ser humano y todo espíritu es un ser energético. Por lo que el vivir es una vida y está basado fundamentalmente en la energía. Entonces nosotros ya somos energía entre el espíritu y nosotros como materia. Entonces, regresa el proceso reencarnatorio. Ya sabemos que nosotros ya somos energía. Desde que se está planificando, hay una planificación espiritual. En el plano espiritual ya está el proceso reencarnatorio. Entonces, el proceso no es algo al azar, ¿verdad? Desde que estamos nosotros como espíritu, ya se va planificando qué es lo que vamos a hacer de nuestra vida, ya está esa planificación, ¿verdad? Y nosotros alteramos eso por nuestras actitudes, pero eso ya se tiene, no es al azar que está, sino que hay una planificación espiritual. Entonces se planifica quién va a ser nuestra madre, quién va a ser nuestro padre y la vida que vamos a ir teniendo. Eso es lo que va. Entonces
no es un proceso que está cilados me fui, sino que nosotros escogemos y ahí es donde nosotros vamos a ver qué planificación escogemos. Entonces, cuando ya renace ese, o que quedamos en la parte de la reencarnación, ese proceso de reencarnación, es de que hay una época, ¿verdad?, que en la que el espíritu, hay una se da la concepción, o desde que se da la concepción ya se está formando, ya hay vida desde ahí. ¿Por qué? Porque hay una magnetización de todos los fluidos, ¿verdad?, que eso atrae a más de 200 millones, 300 millones de espermatozoides hacia el óvulo. Entonces desde ahí hay una magnetización, como ustedes lo pueden ver aquí, ya hay de la ligación fluídica de los espíritus y de ahí se va conectando. ¿Por qué? Porque como somos energía, bien lo dijimos desde el inicio, eso va atrayendo al ser espiritual y se va formando. Entonces, hay magnetismo que se une al óvulo de la mujer, en este caso de la madre, donde los 300 millones ya es vida. Sí, ya, claro, ya hay una planificación de quién es lo que está trayendo. Ahí ya va parte genética, ya va toda la parte anatómica. Entonces, eso lo está trayendo y lo que va atrayendo la vida. Entonces, la madre siente esos fluidos espirituales que los está trayendo. Como ustedes pueden ver, ahí está. Esta unión fluídica magnetiza al óvulo. Entonces la energía envuelve al óvulo y va atrayendo a eso, como un imán, a esos más de 200 millones de espermatozoides, y cada uno, como vimos, tiene una genética que va haciéndolo, depende de sus necesidades evolutivas, las características del espíritu y en vías de reencarnación y respaldo. Entonces, no sé, alguien si ha tenido esa oportunidad de tener una conversación con algún amigo, con algún familiar que haya pasado alguna situación, que le haya comentado, que ha tenido ese problema o esos pensamientos, como bien lo decíamos en charla anterior, que es como un pensamiento obsesivo. Entonces no sé quién ha tenido esa oportunidad de que alguien se ha acercado a nosotros y cómo ha sido esa respuesta de nosotros hacia los demás hermanos. Nadie. Hermano Willy. Voy a tratar de compartir, voy a hacer mi máximo esfuerzo, pero con respecto a lo que pregunta nuestro hermano, si hemos tenido experiencia. Yo trabajo con adolescentes y específicamente he tenido muchos casos de adolescentes de 15, 16 o 17 años en el que tienen problemas con su maternidad, le llaman, ¿sí? Entonces realizamos entrevistas y en la mayoría de los casos dicen no quiero tener al bebé y deseo abortar. Nosotros desde el punto de vista psicológico y también desde los conocimientos que hemos encontrado en la ciencia espírita, hemos orientado, es decir, hemos fusionado la parte espiritual teniendo los conocimientos sobre los efectos que va a pasar si va a abortar, ¿sí? Y desde el punto de vista psicológico. Entonces, siempre tengo la experiencia de que llegan y tienen, dice, adolescentes en conflicto con su maternidad, es decir, no quieren tener al bebé. Y están con esos pensamientos de decir, no quiero tener al bebé, o sea, me equivoqué, me conseguía un novio, pero ahora me arrepiento. Entonces la única manera es deshacerme, pero usted ayúdeme y usted oriénteme qué puedo hacer. Entonces nosotros trabajamos esa parte desde el punto de vista psicológico con los conocimientos de qué pasa con este ser, ¿verdad? Sobre las consecuencias o los efectos. Y gracias a Dios hemos convencido sobre el papel fundamental de este nuevo ser. Pero es constante esto porque trabajo, como les decía, con adolescentes
y regularmente los casos llegan y pues uno tiene que aplicar los conocimientos. Realmente es importante, por eso la temática de hoy es importantísima, porque vamos a extraer esos conocimientos que a cualquiera de nosotros nos puede llegar, y a través de estos conocimientos vamos a poder orientar. Pero sí, muchos casos. Hay bastante casos. Gracias. Sí, sí, claro, hermano Claudio. Amigos, em meu país, como em todo o mundo, a problemática do aborto é muito significativa. É número muito elevado de pessoas que vão em essa direção. É tarefa de todos nós outros espíritas fazer algo para evitar um aborto. Algo de uma maneira, de outra maneira, seja qual for a sua maneira. Eu sou médico, sou obstetra, então trabalho com as mulheres embaraçadas. É uma profissão. Ok. Uma vez, há muito tempo, atendi uma muchacha de 15 anos, que foi com sua mamã. E não me explicava muito bem as coisas, e não compreendia nada, mas depois que ela falou uma coisa, outra coisa, disse que aún não tinha experiência sexual, mas então, por favor, deita em esta cama. E quando pus a mão em seu abdômen, estava aí, grávida de 5 meses, 4 meses, médio. Então, eu esclareci a ela, a sua mamã, aí é uma gravidez, temos que começar acompanhamento, vamos orientar, as orientações. Tranquilo. Isso foi um trabalho em uma unidade de saúde pública. Quando é outra semana, chega a papá dela em meu consultório, falando: doutor, o senhor compreende que ela está embaraçada, mas não pode, não é possível. Um homem muito simples, muito sensível. O senhor conosce umas pessoas que fazem algo, doutor, que saca. Mira que as pessoas sempre procuram um médico que conhecia pessoas que faziam aborto, por simplicidade mesmo. E eu então esclareci a ele, hicimos todo um esforço e muita dificuldade, porque não havia compreensão, não havia maldade, não havia compreensão. Não é um rechaço por maldade, é por incompreensão. Não pode nascer este pequeno porque minha irmã não é casada. Como as pessoas vão falar de isso? Esse tipo de preocupação. Então, depois mira que foi mais ou menos 1 hora de abordagem, e eu não compreendia nada. Então, digo: tranquilo, vamos aí. Se sua irmã não pode volver para o pueblo, era um povoado, porque as pessoas vão virar embaraçadas, ela vai para minha casa então. E acordamos, e eu recebi essa muchacha em minha casa, e quedou com nós outros por uns 4 meses, hicimos toda a assistência, nasceu, ele pequeno, quedou mais um mês em minha casa, depois voltou, tudo quedou ok, em poblado. Então, esta é uma experiência, uma história. Muitas são as histórias, mas digo que vocês todos têm possibilidade de salvar uma vida, uma encarnação. Não só eu, que trabalho nesta área, todos têm. Sempre vai golpear na porta de vocês uma situação que você pode estender as mãos, de uma maneira, de outra. Se não pode levar para sua casa, buscar uma maneira, mas todo investimento que pudermos fazer
para evitar um aborto é pouco. Todo e mais um pouco é pouco, porque todo o programa reencarnatório é muito complexo. E agora vai falar de isso, pero o que poder fazer, haga. Todos têm essa oportunidade. Não podemos ser liberal no assunto de aborto. Teremos que ser firmes, porque se queda muito tranquilo, tudo bem, já tem muito aborto. E se chega até nós outros, é tarefa nossa. E teremos aún atividades ativas, proativas, campanhas, charlas, seminários, encontros específicos. Teremos que ter ações ativas, entrevistas em rádio, porque não só dar de braços. Sí. Gracias. Va a ir de la mano con muchas o más adelante todas esas consecuencias, porque hay tanto de manera consciente como de manera inconsciente. Ahora ustedes van a preguntarse por qué vamos entrando todo, porque ustedes lo miran todo como una parte anatómica, como si le estamos dando una clase de medicina, ¿verdad? Dígame, hermano, que estas personitas que vienen al aborto a veces ya vienen por la ley de reencarnación aquí, porque hay veces, tal vez en el ayer, ¿qué hicieron para que hoy vienen a recibir? Y Eu eso, não leí de causa y Sí, eso es muy ahí está, importante. viene la ley. Entonces, porque cuando el espíritu va a venir acá a buscar a sus padres, ¿quién le va a dar dónde estar? Él viene con aquello, se le da la notificación allá a lo que va a venir, y él por venir pues opta por venir aquí a pasar ese proceso. Es verdad que la ley es muy implacable con nosotros. Usted tiene hijas pequeñas, menores, Sí, tengo una que ella y ustedes respondan, ¿qué pasaría en ese caso de que ella tiene un novio o tiene una pareja y se da la situación de que entonces ya no? Pero tanto ella, que no quiere pasar la experiencia porque es una responsabilidad bastante grande, en ese caso, tanto usted como madre de ella y su futura abuela, entonces, ¿qué haría en ese como caso? madre, yo estoy en la posibilidad de ayudarle, pero si la ley no lo permite, no va a dejar que se llegue a eso, porque traemos leyes nosotros. Não, mas su parte, de Nosotros su podemos, parte. sí, yo puedo ayudarla a ella, pero si alguien está de que, vaya, por ejemplo, hay abortos que se vienen solo por así, hay abortos que son planificados. Entonces, la voy a dejar hasta ahí, antes de que siga, porque más adelante vamos a ver entonces por qué está pasando eso ahora las personas que deseen tener ese hijo. Entonces, ahora, porque se pueden dar de muchas situaciones. Entonces, estamos viendo ahorita como una clase de medicina, ¿verdad? Pero es para que nosotros podamos entender la parte que es materia con la parte que ya vamos a ver, tanto física, material y después la espiritual, de por qué va a pasar todo. Entonces, cuando decimos que la unión del espíritu va a reencarnar el cuerpo que inicia su formación, empieza con la concepción, desde que se depositan y que van todos los espermatozoides hasta el óvulo y toca a ese espermatozoide el óvulo en la concepción, y ahí ya empieza esa vida. Entonces, desde ahí, como usted ve, conoce hasta el momento del nacimiento. Entonces, al hacer referencia a la palabra empieza, significa que ya tiene vida. Dígame. Sí. Miren ustedes que quiero participar. Primero, soy de la IPPI, con bastante experiencia en muchos campos de esto. Y miren, hace poquito tuve un taller donde habían ginecólogos, toda la parte médica, la estábamos capacitando en el protocolo para la atención de víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. Miren, porque ahí había, en esa capacitación, había la clase legal, ¿verdad? Y también había psicología
quedar. Dentro de ese taller se habla ya de, por ejemplo, a toda víctima de violencia sexual, lo primero hay que darle las 4 tabletitas de anticonceptivo de emergencia, las PAE. En Honduras, el año pasado se aprobó el PAE. Y en todos los países del mundo ha ocurrido esto. Se aprueba PAE y más o menos unos 5 o 10 años están aprobando el aborto. Porque es una secuencia social que le están sembrando a uno, ¿verdad? Esa parte. Y uno de los ginecólogos, se lo digo por experiencia, dice, no es abortivo. Entonces vengo yo, y yo con toda la propiedad del mundo, pasara lo que pasara, y siempre digo una palabra, sin miedo al éxito, ¿verdad? Y me paro y le digo, desde el momento de la concepción, hay vida. Y ellos dicen, no. La parte científica me dice que hasta que hay implantación, hay vida. Y eso ocurre entre 6 y 9 días después. Ahí hay vida. Pero no se quedan ahí. Todavía le faltan más o menos unas 10 semanas a ese bebé para que se pueda producir el aborto, ¿verdad? Y en ese tiempo ella va a decidir, o la persona, ¿verdad? Que les estoy hablando del caso de violencia sexual, que puede quedar embarazada, ¿verdad? Entonces le digo yo a un ginecólogo, doctor, yo he aprendido algo en todos mis años de experiencia profesional, y es de que en medicina 2 y 2 no son 4, y sí hay vida, porque ya hay una energía vital desde el momento de la concepción, y esto es científico. Pero bueno, me dice, es cierto que medicina hoy es una cosa y mañana otra, pero si yo le doy la paz, no estoy provocando un aborto. Entonces yo dije, no me voy a poner a pelear con esto, con esta gente, porque igual no iba a lograr nada, pero les dejé la semillita, ¿verdad? De que sí hay vida, para que ellos busquen, porque en medicina 2 y 2 no 4, ¿verdad? Hoy ellos están diciendo eso y mañana van a descubrir que no, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con todo eso que ellos permitieron? Porque son energía. Y ellos permitieron, ellos dieron el pase para que alguien abortara. Son un montón de cosas que nosotros como sociedad tenemos que ir viendo. Y cómo vamos nosotros a transmitir con un mensaje amoroso cambios de comportamiento social. Y eso es solo estudiando, ¿verdad? Así es. Eso es un tema muy amplio, Complejo. en el cual yo después le voy a preguntar a ustedes si conocen algunos métodos anticonceptivos. Alguno, cualquiera, que conozca, o que haya escuchado. Correcto. Mantengan todo lo que la hermana Lilia, ¿verdad? Dalila lo que dijo. Y después vamos a recapitular después cuál de todos ellos funciona mejor. Entonces, desde que empieza y hay vida material, ese pequeño, esa energía, ya como dice usted aquí, ya hay sentimientos, ya hay emociones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ya está esa energía, ya hay vida. Si nosotros atentamos contra ello, puede ser hasta inconscientemente, porque ha habido ocasiones en las que culturalmente y ancestralmente dicen que hay bebidas, entonces como al suave, por decirlo así, toman una bebida, que eso va a ser porque lo toman, ¿verdad? Pero eso hace que haya un problema a nivel anatómico que pueda expulsar y que pueda ocurrir un aborto. Entonces, si hay inconsciente, también se está produciendo, porque hay bebidas en el cual dicen esa bebida no la puede beber las personas embarazadas o algunos medicamentos porque está en periodo de lactancia. Pero si sabemos, desde que nosotros sabemos de que si nosotros consumiendo esa bebida vamos a causar daño y que vamos a causar, estamos pensando que aunque no queramos ir a buscar un médico que haga un aborto,
pero sabemos que esa bebida va a afectar a bebé produciéndose el aborto, desde ahí estamos atentando nosotros contra la vida, porque ya hay sentimientos entre el feto y el espíritu y los padres. Entonces, bien, por tanto, el padre, desde que el padre ya agarra ese cariño y le habla, ¿verdad?, a la pancita de la mamá, ya se está conectando, ¿verdad? Ya hay un proceso entre el hijo, que le transmite esos sentimientos y esas energías del padre hacia el hijo. Entonces, ¿qué es lo que va a significar? Que esa criatura, ¿verdad?, ya no es parte de esa madre. ¿Qué es lo que quiero decir con ello? Que la madre puede tomar decisiones sobre su cuerpo, ¿verdad? Porque es su cuerpo, pero ya el niño no le pertenece, porque ya es otro cuerpo, pero él no se puede defender todavía, ¿verdad? La madre puede defender su cuerpo, pero no el de esa criatura que se está creando, porque es diferente, eso lo dice. No es un órgano más, es un cuerpo diferente que se alimenta del cuerpo de la madre. Entonces, la madre puede tener decisión, como dice, sobre su cuerpo, pero no del feto. Y se pide, entonces, nosotros pedimos respeto hacia alguien más que nos haga daño a nosotros físicamente. ¿Quién va a pedir respeto hacia ese feto si no puede todavía comunicarse, que no puede pedir auxilio? Entonces ahí como nosotros entramos, ¿verdad?, como conocedores de todo esto, y que nuestro Padre Celestial nos ha permitido, pues, ser espíritas, y no simplemente espíritas, sino que a nivel general serlo globalizado y poder ayudar a hacer esa voz, ¿verdad?, de ellos, para que nosotros podamos defender, Ser proactivo. y ser proactivos, así como dice ella. Entonces, ¿quién le dice quién él puede hablar y quién puede decir si él decide si él quiere vivir o no? Ellos no pueden, entonces nosotros estamos como la voz de ellos. Entonces, hablando de toda esa parte, como dice, según se va desarrollando la gestación, el intercambio fluídico entre la madre y el espíritu reencarnado se hace más intenso. Cada vez más ya hay una fluidificación entre la madre y ese ser que se está formando. Entonces dice, ya que el cerebro del bebé no está formado todavía para poder registrar esos pensamientos y emociones, pero sí lo está en la memoria profunda y extracerebral, eso queremos decir el perispíritu, ¿verdad?, que almacena las emisiones de amor o rechazo que sus padres producen. Yo quiero hacer una pregunta aquí. ¿Ustedes creen o piensan de que toda la situación externa que existe entre ya sea la pareja, la puede recibir, la puede percibir ese feto? Sí. Todas esas discusiones o ese amor, ella lo puede percibir. Sí. Correcto. ¿Qué es lo que está pasando? Quizás nosotros, o científicamente, como dice, ¿verdad?, ellos no pueden sentir, pero si ustedes han observado en muchas ocasiones, cuando hay una plática entre a la madre, ¿verdad?, si hay una que le coloca tal vez música relajada, el padre está, digamos, hablando con ella, hay una comunicación, ahí va a haber una respuesta. Y quizá va a ser esa respuesta hacia lo que él está haciendo. O si hay algunas discusiones, él la va a percibir. Entonces vamos a ver ahorita qué es lo que está pasando. Está comprobado que cuando los psicólogos hacen esas regresiones, ¿verdad?, a los seres y los llevan hasta la etapa fetal, se han dado ocasiones en las cuales esa persona ha transmitido que en esa etapa de que era un feto, había un rechazo, digamos, que la madre tuvo ese pensamiento obsesivo de aborto, o el padre, hubo discusiones y decía que no quería que tuviera. Entonces todo eso lo percibe. Eso se va quedando en la memoria, porque ya existe esa memoria, esas emociones, ese pensamiento en ese feto. Entonces él la va a transmitir, ya sea cuando nazca, ¿verdad?, se ve ese nacimiento, y él puede llevar esa secuencia y ese resentimiento espiritual en su ser, ¿verdad?, porque cuando fue feto tuvieron esa discusión, o escuchó, sintió de parte de ese rechazo. Por eso dice que hubo un caso donde se llevó a esas regresiones a esa paciente, y en el cual, ¿verdad?, ella narró esa parte que sentía en esa regresión,
ese rechazo de los padres. Entonces, hay una campaña, ¿verdad? Que esa campaña se llama la campaña de Fraternidad Madre Teresa de Calcuta, dice a la vida. Al inicio dijimos que no vamos a hacer cosas negativas porque el impacto negativo recalca en nosotros como seres, entonces se ve como una prohibición. Lo que queremos dar es esa vida, decir sí a la vida. Es algo positivo que va a dar ese sentimiento, ¿verdad? A los seres, a las madres, a esa pareja, de poder tomar esa decisión, de quitar esos pensamientos y entonces tomar esas mejores decisiones con responsabilidad. Entonces, el aborto está tomado realmente como una muerte violenta que incumple el derecho básico de la vida. Ya se está atentando. El aborto entonces es contrario a la naturaleza de las cosas y al orden natural. Y es arbitrario porque se opone a la justicia que es dar a cada uno lo suyo. Lo suyo al que no ha nacido y que no es morir, sino por el contrario es nacer. Porque él está ahí porque quiere vida. Ya hubo, como dijimos al inicio, ya es una planificación. Y él decidió venir, él decidió vivir y él decidió ser padre para poder hacer esa vida. Entonces, el aborto va a cargar muchas consecuencias. Lo decía tanto el hermano Willy, lo decía el hermano Claudio, la hermana Iris, y usted también me lo decía. ¿Qué es lo que pasa? Toda esa parte de consecuencias espirituales y físicas muy graves para la madre y para el padre van a suceder. Esas consecuencias que dijimos, eso que se va a realizar, que se va a hacer esa acción del aborto, va a repercutir a todo aquel que intervino con médicos. Si el padre le colocó a la madre que no lo quería tener y que fuera a buscar una opción para no tenerlo, la madre que accedió a ello y toda aquella persona involucrada, ya fuera amigos, ya fuesen abuelos, cualquier cantidad que le dijese no lo puedas tener, buscar un medio para no tenerlo, todo ello va a tener una consecuencia. ¿Cuál va a ser esa consecuencia? Entonces, para hacer esa consecuencia, vamos a aclarar esto, que para lograr una mayor comprensión de todo esto, las consecuencias que van a desencadenar ese aborto, esa decisión de abortar, es necesario recordar que el espíritu y el humano, dijimos al inicio, somos energía. Entonces, somos seres energéticos y emocionales, donde el espíritu, su origen, nace de la energía pura de Dios. Y entonces, la energía pura o neutra va a ser direccionada hacia la armonía divina que lo crea, a lo que se le va a llamar energía positiva y que lleva consigo el poder creativo que lo hace crecer y evolucionar. Por el contrario, cuando la energía pura que se direcciona opuesta a la armonía universal se considera energía negativa porque pierde su poder creativo y se estanca. ¿Qué quiere decir esto entonces? Todo ese aborto es una energía negativa, estamos mandando energías negativas y como seres que se estamos evolucionando vamos a detener esa evolución y nos vamos a estancar en una sola y no vamos a hacer esa proactividad y no vamos a realizar esa evolución. Entonces, el espíritu luego que va a dar origen va a obtener ese cuerpo fluídico o etéreo que se ha llamado perispíritu para apuntarlo. Esa energía, ese cuerpo fluídico llamado perispíritu que va acompañando siempre todas esas memorias que ocasionaron, ahí va a haber una cantidad de información desde que dijimos se daba cuando el espermatozoide llegaba al óvulo y la concepción. Desde ahí ya va y desde que se planificó todo eso, va a tener esa capacidad de moldearse, adaptarse a todos esos fluidos atmosféricos del lugar donde se encuentra, desde que se va a encontrar en el útero de la madre. Entonces, el perispíritu va a guardar todo ese recuerdo de sus existencias. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esas reencarnaciones que tuvo, las va a ir guardando y va a llegar exactamente a ese momento, a esa vida que le tocó ser abortado. Entonces, como dice, va constituyendo su libro y la vida y va a poseer más focos energéticos, fuentes de energía propia que habrá de unirlo al cuerpo material, al cuerpo al que se va a ligar y se va a dinamizar, que va a dar vida. El cuerpo material en su origen, al igual que el espíritu que lo anima, se crea la energía de los padres y se mantiene en el estado de gestación con la energía de la madre.
Entonces, ¿cuál es el origen que da ello? Primero, nuestro creador, Dios, que es energía pura, crea ese espíritu. Eso igualmente se da con los padres. Los padres, nuestros padres, son esa energía, ¿verdad? Que nos da esa energía vital y crea el cuerpo, crea a esa criaturita. Y es cuando se da la estación. Entonces la madre es como si fuese Dios, los padres, va a dar esa energía, ¿verdad? De creación y va a crear a ese cuerpo. Estamos adentrándonos ya desde la parte anatómica, la parte científica, a la parte espiritual para conocer. Entonces, antes de todo ello, yo quiero que me digan si conocen cuáles son las partes o los focos energéticos que nosotros como seres humanos tenemos. Ok, ya vimos la parte científica, estamos en la parte de energía y vamos a ver qué es lo que puede suceder. Entonces, el cuerpo material tiene, ¿verdad? En su función se forma esa fuente de energía desde que se crea y ustedes lo van a poder ir observando. Todo eso, tenemos miles de focos de energía, pero estos son los principales y que son los focos que nosotros más se da esa energía y que crea y podemos tanto sanar, mandar salud a eso por medio de esos focos o también retirarlos. ¿Cómo? El cuerpo estación adquiere su independencia, ¿verdad? Cuando el espíritu reencarna propiamente, ligándose a la materia por toda ella, sobre todo por los puntos energéticos, los cuales son llamados chakras. Y aquí vamos a ver entonces que los chakras son esas fuentes de energía que concentramos en el espíritu y la materia, donde son los mayores centros de ligación y que en esa acción se va a realizar a través del perispíritu y a todo ese proceso se le va a llamar reencarnación. Así ustedes pueden ver que aquí podemos encontrar los focos principales de los chakras. Entonces, antes de eso, ¿alguien sabe los 7, cómo se llaman los 7 chakras, los principales? El coronal, ¿Sí? es el coronal. Este, Frontal, laríngeo, plexo solar, este es el cardíaco. cardíaco, pero es el plexo, ¿va? Este, El de abajo. Es genésico. chakra gástrico. Gástrico. Este, Genésico. genésico. No, No, este no. no, el rojo. Esplénico y este sí es el que se dijo genésico. Entonces, con todo ello, Tiene que estar más pegado al antes que recibimos esto, lo que estuvieron acá en la charla y el tema del hermano Claudio, estábamos con la parte de las corrientes magnéticas, ¿verdad? Y todo ello se va a direccionar y a salud, ¿verdad? Por medio de ello nosotros podemos focalizar, mentalizar y enviar esas energías a todo aquel ser que se pueda estar encontrando en una situación no negativa, una situación que esté con desánimo, ¿verdad? Y que por medio de ello, una situación que se represente físicamente o espiritualmente, nosotros con ese pensamiento de fluidificación podemos enviar energía. Entonces, en el chakra coronario se va con esos atributos, ¿verdad? Que es, en el coronario es la comprensión, es la unión, la convivencia y esa comunicación con nuestro ser divino. Y eso se va a encontrar toda la parte pineal del sistema nervioso. Ahí se manda entonces, que nosotros tenemos esa problemática de problemas en el sistema nervioso. Nosotros tenemos que enviar, sabemos que está fallando, que nuestro chakra coronario está fallando, ¿verdad? O también podemos hacer esa ayuda, ¿verdad? Mediante irradiaciones, mediante pensamientos y esas energías, mandarlas y enviar salud, esas energías verdes de salud, para poder ayudar a ese sistema. Igualmente, en el chakra frontal es toda la parte de los pensamientos, la intuición, el sueño mental, y se va a encontrar en la pitaria del sistema endócrino. El chakra laríngeo es la parte de la expresión que nosotros tenemos, esa comunicación que tenemos en relaciones a las demás personas, y por ello está relacionada y se encuentra involucrado la tiroides, ¿verdad? Y el metabolismo, que es donde se encuentra todo ese proceso hormonal.
Está la cardíaca, que son las emociones y el amor, y se encuentra el sistema respiratorio, el circulatorio, el inmunológico. Está el gástrico, que está involucradas el páncreas, el sistema muscular y el digestivo. En la esplénica está la suprarrenal, los riñones, sistema linfático, esquelético. En la genésica son todas esas relaciones sociales, esa sexualidad que tenemos y esas gónadas y sistema reproductor. ¿Por qué nos adentramos a esto? Parecía que estamos en una clase de medicina, esa parte del área de la salud, ¿verdad? Pero todo ello conlleva toda esta parte científica porque el espiritismo es científico y es también esa divinidad. ¿Por qué? Porque vamos a dar cuenta entonces el por qué, como dijo nuestra hermana, como dijo que se llamaba, hermana. Emilia. Emilia. Como dijo nuestra hermana Emilia, que puede traer consecuencias, tanto en situaciones físicas en una misma reencarnación o en otra reencarnación. Entonces vamos a darnos cuenta por qué. Cuando pasa esa parte de que existe y esos pensamientos de rechazo, esos pensamientos que vamos involucrados al aborto y se realiza ese aborto, hay ciertas consecuencias, tanto en la siguiente reencarnación o en la misma reencarnación. ¿Qué puede pasar? Ese magnetismo mental del espíritu expulsado perjudica notoriamente, ocasionando lesiones graves en el perispíritu, porque todo lo guarda ahí, va a ir guardando de lo que sucedió. Entonces, a nivel de chakra genésico, se va a presentar ciertas desarmonizaciones y problemas a futuras maternidades. Cuando la persona, si a corta edad, digamos 15, 18 años, cuando ya existe esas ganas de conocer o de experimentar, ¿verdad? Tener la etapa del noviazgo y que las hormonas pues están un poco alteradas, ¿verdad? Y suceden las relaciones y que sucedieron que entre las dos parejas decidieron hacer el aborto. Entonces, cuando ya esté más madura, ¿verdad? Y realmente si desea en ese momento ya desear ser madre, ya no va a poder. ¿Por qué? No es por un castigo de Dios, porque eso no es un Dios de castigo. Son consecuencias que suceden. No quiere, entonces no quiso, de pequeño no quiso ser madre, entonces, ¿por qué va a querer ser madre a futuro? Entonces va a presentar esas problemáticas en todas esas que nosotros conocimos en los chakras. Por ejemplo, a nivel cervical, que puede haber, se pueden dar cuadros espontáneos, ¿verdad? De aborto, se puede haber un problema cervical en la mujer, pueden haber hemorragias, procesos depresivos y sentimientos de culpa. Todo ello va a afectar y no se va a poder dar esa realización como madre porque en una situación anterior o reencarnación anterior decidió no tener. En el caso de, aquí como puede ver, también puede verse afectado por la parte emocional, se puede haber momentos de obsesión de parte del espíritu, ¿verdad? Porque puede sentir ese rechazo y puede, como vemos, recalcar o reclamar a las madres y el padre de por qué no debió esa vida. Entonces, solo el amor va a poder edificar y hacer ese crecimiento y va a reparar lo que sucedió. ¿Qué va a suceder en el padre también? Porque no solo la madre tiene culpa, ¿verdad? Son los dos. En el padre se pueden dar esas desarmonías en el chakra teniendo esos pensamientos obsesivos, puede tener ese desánimo, tener un problema en el chakra genésico, que la cantidad quizá de espermatozoide o la calidad no permita darse esa fecundación, no permita darse esa concepción, entonces va a tener que hacerse estudios, va a tener que ir trabajando con ello. En la parte del chakra, la chakra genésica, pudiendo ayudar a ese sistema reproductor masculino, ¿verdad? Donde se pueden dar bastantes problemas en tanto en los dos. Ahora, el aborto provocado para el espíritu vía de reencarnación va a desencadenar sufrimiento físico, moral y psíquico también, sentimiento de pérdida de tiempo, graves lesiones perispirituales y un trauma mental. El espíritu va a guardar todo. El espíritu va a guardar eso y va a sentir ese sentimiento de rechazo. Entonces quizá cuando él nazca va a sentir que sus padres no lo aman. Por un lado, los espíritus más evolucionados van a saber reponerse. Si ya nace, va a tener ese sentimiento de perdón y va a perdonar a sus padres, de querer, de haber querido
abortarlo, de haber querido no darle la vida, ¿verdad? Pero si ese espíritu ha trabajado bastante y es evolucionado, va a tener ese sentimiento de perdón hacia los padres. Si no lo ha tenido, entonces, si no tiene ese crecimiento, ¿verdad? Va a ser muy duro para ellos y entonces va a ser la vida con ellos muy diferente. Va a haber una desarmonía, ¿cierto? ¿Quería decir algo? No, todavía. Va caminhando muy bien. Entonces, así dice, con espíritus menos evolucionados van a costar que ellos se repongan de eso. Y entonces, en algunos casos, los vínculos entre los padres, hay casos desarmónicos, eso que existen esas discusiones constantes de por qué solo pasan discutiendo el hijo con la madre o el hijo con el padre, por qué realmente a veces salen rebeldes, y es porque sintieron ese rechazo, ¿verdad? Y son seres que quizás espíritus que no tienen ese perdón, que todavía no sienten ese sentimiento de perdón, de poder decirle que lo perdonan y que se mantienen con ellos espiritualmente. Vamos fazer o teste aqui agora. Vamos a ver, bastante información, bastante estudio y realmente tanto como personas ayudando, como seres ayudando a los demás, a jóvenes, ¿verdad? En esto, como también si nosotros somos, si estamos involucrados de parte de ellos. Entonces, va a existir también esa responsabilidad, como decía el hermano Claudio, sobre todos los seres que actúen en esto, que también van los profesionales y toda la persona que pudo haber intervenido. Entonces, las secuelas que se van a dar en ese aborto van a seguir siendo ignoradas en general, y es importante recordar que el humano es tanto el padre como la madre, los dos, como el ser que se desarrolla en el útero de su madre. Los dos son responsables, no solamente uno, porque los dos tomaron esa decisión de estar juntos y poder hacer esa creación de vida. Por ello, debe existir esta concientización, hermano. Una cultura de correspondencia entre el deber y el derecho. ¿Por qué? Es donde de donde nace que nada es fortuito, que todo es por mérito y que dando origen a esa ley de causa y efecto, ¿verdad? Luego vamos a esa cultura de respeto, en donde nosotros, si queremos respeto hacia nosotros, necesitamos o debemos de respetar a los demás. En este caso, entonces, tenemos que respetar la vida de el que aún no ha nacido, para que nos puedan respetar a nosotros. Y es donde vamos a nosotros dar ese paso para construir esa paz del respeto del derecho al derecho ajeno, y para eliminar y dar ese karma hacia nosotros como bien. Vamos a hacer esa cultura de armonía, de donde haciendo los demás lo que nosotros queremos que lo hagan nosotros, ¿verdad? Es el bien, es impulsando ese amor, esa caridad y ese bien para sembrar el Dharma en la vida. Entonces, una cultura de disciplina y responsabilidad va basada en el desarrollo de nuestras virtudes, de la libertad, el deseo, la voluntad y el esfuerzo de nosotros mismos. Y una cultura de trabajo va de acuerdo al principio fundamental de un dinamismo que se mueve, energía, todo es energía, ¿verdad? Universal para nuestro crecimiento espiritual, nuestra evolución espiritual, y donde todo se va a dar en situaciones y que nosotros como seres, que no sea un ser estancado por el estado estático de ignorancia que podamos vivir, sino que nos suspenda a ello y todo sea dinámico. Y cuando dice cultura, hermanito, sí, lo que se refiere a que todo un país hable y conozca de esa responsabilidad. Porque existe uma cultura de la muerte. Entonces, sí, vamos trabajar essas la cultura culturas de la aí. vida. Sí, Essas para que culturas todas são várias. Porque también existen sea una esas culturas negativas. Entonces, como se defiende ese derecho a decidir por aquel que se puede hablar, porque a veces se dan esas situaciones en general, ¿verdad? Que salimos o se sale de acuerdo a protestas, a salir a las calles, porque alguien está hablando y apoyar esa decisión, ese pensamiento que tuvo. Entonces también vamos a tener el derecho
a tomar esa decisión por el que no puede hablar. Así es. Nuestra decisión entonces, como decía la campaña de la Madre Teresa de Calcuta, es di sí a la vida. Entonces en ese vamos a ver, de pero hecho, aquí surge una pregunta. Y esto se va a dar en todos los países del mundo. Ya en Argentina, por ejemplo, ¿verdad? No ha podido aprobar la ley del aborto porque hay un grupo de oposición fuerte trabajando. Nosotros, en nuestros países, tenemos que ser nosotros esa fuerza, ¿verdad? Situação. de verdad tener ese ser, no crearlo. Entonces, antes de pasar a eso, la hermana Dalila dijo algo y yo dejé esa pregunta de último. Entonces, que si conocían esos métodos anticonceptivos, se lo vuelvo a hacer. ¿Cuáles son esos métodos conceptivos que quizá conocen? Para evitar el embarazo. ¿Qué métodos hay? La pílula. Realmente estamos mal informados y estamos actuando de manera irresponsable porque queremos hacer el acto pero no queremos, ¿verdad?, tener esa responsabilidad. Entonces, como dijo la hermana Dalila, ¿verdad?, que ella no va a responder, quiero que me diga entonces cuál va a ser el mejor método anticonceptivo si nosotros no queremos ser personas irresponsables y traer una vida que no sufrir o no dejar que esa vida nazca y produzca en el mundo. La abstinencia. Así es. Entonces, como personas responsables realmente, vamos a abstenernos de ello. Quizá pueda ser que es muy difícil por la parte hormonal, que pueda ser por la parte de una atracción física o sexual hacia la persona del sexo opuesto. Pero entonces, si nosotros no queremos actuar de una manera responsable, la mejor parte es la abstinencia. Y también actuar como esos seres que decimos, no de una forma negativa, sino que de una forma positiva. Dice a la vida a todo aquel que se acerca hacia nosotros y viene y nos dice qué puedo hacer porque estoy embarazada o de he embarazado a una persona. Carlitos, ya la última vez que voy a opinar. Pero, Esas, ¿cómo se dice? Esas palabras que nos dicen que nos va a dejar el tren, ¿verdad? Porque a mí me lo han dicho, ¿verdad? Yo no voy a tener pena decirle mi edad, 27 años, y quizá algunos me han dicho que me va a dejar el tren porque quizás no voy a tener mis hijos a una edad bastante más alargada. Pero que eso no influya en los pensamientos de nosotros porque quizá tenemos que prepararnos más realmente, ¿verdad? Hemos tenido muchos ejemplos de vida, nuestros abuelos, nuestros padres, amigos, ¿verdad? Que quizá sí sacaron adelante, pero con bastante esfuerzo y bastantes dificultades. Pero si nosotros realmente queremos ayudar a los demás, ¿verdad?, siempre recalcarles y motivarlos a tener una mayor preparación, una mayor información y estudio para ello, y siempre dando ese mensaje, ¿verdad?, no a lo negativo, sino que a lo positivo, que si realmente quiere, entonces que sea en pro de la vida. Entonces vamos a concluir con esto: defendamos la paz del que aún no ha nacido, porque quitarle, arrebatarle la vida es atentar hacia ese derecho ajeno, hacia la paz, y que él no puede comunicarse, que no puede decidir. Entonces, eso nos da esa campaña de fraternidad, la Madre Teresa de Calcuta, la campaña Di Sí a la Vida. Muchas gracias y